gracias por participar, muchachos. Es muy importante para la clase que ustedes estén acá. Entonces, hoy vamos a trabajar, ¿cierto? Hola, Dylan, ¿cómo estás? Hoy vamos a trabajar en una, les voy a mostrar el material que les compartí sobre Europa. ¿Cierto? Aquí hay una clase, aquí está el Classroom, lo que yo les compartí sobre la geografía de Europa. Vamos a trabajar geografía, ¿cierto? Al margen de lo que hacemos en la mañana. En la mañana vamos a estar trabajando, ya vamos a entrar en Revolución Francesa, pero vamos a trabajar los temas de Europa, ¿cierto? En octavo vemos muchas cosas sobre Europa, entonces vamos a aprovechar estos espacios para avanzar en el tema de la geografía, conocer algunas cosas, detalles y datos importantes de la geografía europea. Entonces, lo que quiero en la tarde de hoy, ¿cierto?, es compartirles este material. Entonces, aquí tenemos dos presentaciones, una sobre relieve, ya la vamos a ver con detalle, y una presentación sobre la hidrografía. ¿Bien? Entonces, quiero definirles algunos conceptos, y abajito tenemos un video, ¿cierto? Es un video muy cortico. Cuando abran ese video, ustedes van a encontrar otros videos similares que les pueden complementar. Lo que me pareció curioso es que son muy corticos, es videos muy corticos donde explican qué hay en Europa, ¿cierto? Qué hay en Europa a nivel geográfico. Yo les voy a definir básicamente unas categorías, ¿cierto? Voy a explicarles unos términos, ¿cierto?, que se usan en geografía para definir algunos accidentes geográficos, ¿bien? Entonces aquí tenemos como unos objetivos, ¿cierto? Conocer los límites de Europa. Saben que cada uno de los continentes, los países, siempre tienen unos límites, ¿cierto? Entonces se clasifica o se determina con qué limita el norte, con qué limita el sur, ¿cierto? Con qué limita el occidente, con qué limita el oriente, y eso establece pues la posición política de un país o de una región, y en este caso del continente europeo. Vamos a reconocer qué penínsulas y dime, Alison. ¿Ya estabas diciendo algo? No. Bueno, vamos a ubicar, aquí dice colocar, vamos a ubicar montañas, ¿cierto? Y cadenas montañosas. Vamos a aprender la ubicación de ciertos lugares de Europa, ¿cierto? Vamos a ubicarlos, las cadenas montañosas principalmente, algunas penínsulas y algunos hitos geográficos. Un hito es un símbolo, ¿cierto? Entonces aquí, por ejemplo, están los mares y océanos, ¿cierto?, relacionados con Europa, el océano Atlántico, el mar Mediterráneo, el mar Negro, el mar del Norte, el mar Báltico, el mar Caspio y el mar de Azov, ¿cierto? El mar Caspio y el mar de Azov son mares interiores, ahora se los muestro más de cerca, ¿cierto? Y el resto son partes del océano Atlántico, ¿cierto?, que reciben nombres diferentes en cada región, ¿cierto? Entonces aparecen los nombres de mar Mediterráneo, que son las mismas aguas del océano Atlántico, pero metido dentro del continente europeo, ¿cierto? O en el sur, entre África y Europa, está el mar Mediterráneo. Ya les voy a mostrar, muchachos, con más detalle. Y las cordilleras más importantes, ¿cierto? Aquí hay unas cordilleras, entonces las flechitas que están acá, ¿cierto?, nos llevan a cada uno de los lugares. Entonces el Cáucaso, ¿cierto?, está aquí en el oriente de Europa, ¿cierto? Son unos montes, son unas cordilleras. Ahí en el mapa, ¿qué podemos ver, muchachos? En el mapa podemos ver una región verde. Ven el fondo verde, ven que hay una gran cantidad de espacio que está pintado de verde, ¿cierto? ¿Sí lo ven? Sí, señor. ¿Qué otro color hay después del verde en más cantidad? Como amarillo. El amarillo, muy bien. Entonces, ¿qué pasa con esto? Voy a explicarles esto porque esto es muy importante para interpretar el asunto de los mapas. El verde representa el primer nivel. ¿Nivel de qué, muchachos? Nivel de altura, ¿cierto? Vamos a estudiar el relieve. Entonces, el relieve son las formas que tiene la Tierra, ¿de acuerdo? ¿Está claro eso? Sí, señor. Las formas de la Tierra, es decir, las montañas, las llanuras, todo eso. ¿Listo? Entonces, la parte verde es la parte que está al nivel del mar, la parte plana. ¿Bien? Luego comienza a cambiar el color, entonces hay un color amarillo. Entonces, sobre el verde hay un amarillo. ¿Qué quiere decir eso? Que esa tierra está por encima, pues, una altura más grande, más alta, más superior, perdón, una altura superior
a la altura verde. Entonces, ahí viene 400, 500 metros sobre el nivel del mar, ¿de acuerdo? Luego viene ¿qué otro color sigue ahí? Después del verde. El rojo. Amarillo, después viene uno como anaranjado. Amarillo. Sí, viene después el naranja, ¿cierto? Después del naranja, el color comienza como a subir, ¿cierto? Entonces, el color más intenso que encuentran ahí es un color rojo, ¿cierto? El color rojo no se ve mucho en Europa. Bien, ¿por qué? Porque en Europa las montañas más altas no son tan altas como, por ejemplo, en América o en Asia, que tenemos montañas mucho más altas, ¿sí? Entonces, el relieve de Europa es un relieve de mediana altura. Eso es una característica que ustedes podrían mencionar. Es un relieve de mediana altura, ¿cierto? No hay tantas montañas altas, pero hay muchas cordilleras, ¿sí? Muchas cordilleras, y estas son las más importantes y ustedes las van a aprender a ubicar. Para eso tienen pues el material, ¿cierto? Para recordarlo, tener el mapa y saber dónde quedan. Yo les recomiendo, ¿cierto?, que ustedes se ejerciten en eso. ¿Cómo? Con mapas mudos. ¿Saben lo que es un mapa mudo? No, profe. No, un mapa mudo, voy a ver si encuentro uno para mostrárselos para que no quedemos locos, porque la otra vez, esperen un segundo. Profe, un mapa sin nombres, sin colores. Ok, un mapa sin información. Bien, entonces les voy a mostrar uno por acá. Bien, entonces, esperemos un segundito. Esto sirve. Aquí se nos puede servir. Eso que estoy compartiendo acá es un mapa mudo, es un mapa en blanco, ¿cierto? Que no tiene información adentro. ¿Por qué se llama mudo? Pues porque no está diciendo nada, ¿cierto? ¿Está claro, muchachos? Un mapa mudo. Este mapa, en este caso, es un mapa político. ¿Por qué es un mapa político? ¿Quién me dice por qué es un mapa político? Este no es político, ¿bien? Este es el mapa que nos sirve para estudiar lo que vamos a estudiar, muchachos, ¿de acuerdo? Esperen un momentico, yo lo abro más grande y les explico algo. Profe, si no estoy mal, el mapa político es como el mapa que tiene como la información tipo tipo la población y todo eso. Vamos Pues que no bien. cuenta tanto las cordilleras, sino lo otro. Los países, ¿sí? El mapa político es el que tiene los países. El mapa, te lo voy a mostrar. Listo, espérenme un momentico, niños, yo les muestro bien. Entonces, acá creo que nos sirve. Ven, vamos a compartir esta otra. Ese es un mapa político. ¿Y lo están viendo? ¿Qué nos muestra ese mapa? Niños están ahí Los todavía. países. Los países. Entonces, un mapa político nos muestra países y capitales. ¿Cómo sabe usted que es un mapa político? Porque no está mostrando montañas, no está mostrando nombres de países y capitales. Eso no existe. Es decir, el mundo no es así. El mundo son montañas, ríos, cosas naturales. Esas divisiones, de hecho, esas divisiones no existen, ¿cierto? No hay rayas ahí para que los países se separen, ¿cierto? No, simplemente son los límites de cada país, pero le pasamos rayas y le echamos colores diferentes a cada país. Eso es un mapa político, ¿bien? Y hay otros mapas diferentes. Espérenme por acá, yo veo que hay acá. Hay un mapa político, pero ¿quién me dice qué diferencia hay entre este mapa y el otro que les estaba mostrando? Que se muestra lo que usted está diciendo ahora, lo de Nuestro las país. montañas y esto. No, Lo no, muestra. este muestra otra cosa. No, Hola. este tiene países. Además de los países, ¿qué más está mostrando? Los océanos. Está mostrando, miren las líneas dentro del mapa. Dentro del mapa hay unas rayitas rojas por todas partes, ¿sí las ven? Y azules. Sí, profe. Miren, esas rayitas rojas y azules son las vías. Está mostrando vías, carreteras en Europa, ¿cierto? Entonces este mapa tiene mucha más información, ¿cierto? Es otra información diferente. ¿Sí? Aquí hay un mapa, también es político. Voy a ver si encontramos un mapa físico por acá. Parece que aquí no hay. Bueno, vamos a irnos por otro lado. Un momentico. No se me vayan. A ver, pues muchachos.
Estamos en el tema del mapa mudo, ¿cierto? Este es un mapa mudo y ese es un mapa físico. Si ven la diferencia, ¿qué es un mapa físico? Espérenme, ya les estoy mostrando. Bueno, este es un mapa físico. ¿Sí ven la diferencia? Profe, sí, ahí se ven como los ríos. Están, ojo, los colores que dijimos anteriormente, verde, amarillo, perdón, el azul es en los mares nada más verde. Miren, por ejemplo, en el mar, ¿sí ven el mar? ¿Qué colores tiene el mar en este mapa? Profe, azul oscuro, azul más claro. ¿Y qué más? Profe, tiene como un blanco, algo así arriba. Muy bien, blanco. ¿Qué creen que significan esos diferentes colores en el mar? ¿Qué significa? Profe, el oscuro es que el mar tiene más profundidad, ¿cierto? Correcto. Y Y el el más blanco, claro es que tiene menos, y el blanco, también. sí, no sé. ¿Sí se dan cuenta dónde está el blanco? ¿Dónde está el blanco? Cerquita al continente, ¿no? ¿Cierto que Sí, sí? profe, más cerca a la orilla. Está cerca a la orilla, cerca a la costa, ¿de acuerdo? A la costa. ¿Por qué cerca a la costa? Pues fue el lugar más, pues, donde el agua es menos profunda, ¿cierto? Entonces, cuando usted va a pintar un mapa, y nunca lo hacemos, pues en el colegio no lo hacemos con tanto detalle, pero sí es bueno saberlo. Entonces usted ve todo lo que es blanco, o sea, el color más bajito. Si usted no tiene blanco, puede echar un azul clarito y un azul más oscuro para el agua más profunda. Miren que son unas curvas. Esas curvas significan que en esos sectores es más profundo, y hay otros donde se usan azules más oscuros, ¿cierto? Porque son aguas muchísimo más profundas. Bien, entonces, así como muestran las profundidades del agua dentro del continente, se muestran las diferentes alturas del relieve. Entonces, va desde el verde clarito hasta el rojo, ¿cierto? Que a veces en este, por ejemplo, aparece café, ¿cierto? Entonces usted identifica, ¿cierto? Que, por ejemplo, si está café o si está naranja o si está rojo, e incluso las alturas más grandes del mundo, lo puedes encontrar en la mayoría de mapas con el color morado. Entonces encima de los rojos ponen morado, por ejemplo, el Everest te va a aparecer en unos punticos morados muy pequeños, ¿cierto? Porque indica que están a más de 8.000 metros, es decir, es lo más alto que hay en el mundo, ¿de acuerdo? ¿Estamos claros, muchachos? Sí, profe. Entonces, la mayor parte del mapa se ve verde. ¿Por qué? Porque es pues, la parte plana, donde hay montañas, entonces comienza a cambiar el color y va como haciendo unos círculos, ¿cierto? Un círculo grande, la base verde, otra base amarilla más pequeña, otra base café más pequeña. Y aquí Pero entonces Medellín en un mapa, ¿cómo se ve si Medellín es pura montaña? Medellín se ve así, Medellín se ve más o menos entre amarillo y café, ¿cierto? Se ve casi todo porque nosotros estamos vamos a buscarlo, de hecho ahora lo vamos a buscar, ¿cierto? Un mapa de Medellín y ven se llama toponimia, ¿cierto? Las diferentes alturas que hay en la ciudad, ¿cierto? Si nosotros estamos como ¿a qué? Entre 1.300 y 1.600 metros de altura, entonces tenemos entre amarillos, naranjas y cafés, ¿cierto? Más o menos eso es lo que se encuentra acá. ¿Bien? Y son puras montañitas, entonces como tú dices, se deben ver muchas alturas, ¿cierto? Aunque no son muy grandes, ¿de acuerdo? Y eso es muy importante que lo tengan en cuenta, así como Europa no es, ¿cierto? Un continente muy alto que digamos. Entonces, aquí cambiamos otra vez de presentación, ¿cierto? Usamos esas alturas, miren lo que pasa. Decimos cordilleras del Cáucaso, o se llaman Montes Cáucaso, ¿cierto? Que es el oriente de Europa, ¿sí? Los Alpes, ¿cierto? Se sigue la línea y los encuentra, están como a la mitad del mapa, ¿cierto? Eso es una región de Alemania y Francia. Los montes escandinavos, sigue la rayita y están por acá arriba, los montes escandinavos por acá arriba, en el norte de Europa. Los montes Peninos que están en Gran Bretaña, mire que Gran Bretaña es una isla, lo habíamos mencionado con la Revolución Industrial, si se acuerdan, Gran Bretaña pues es una isla, ahí queda Inglaterra y tienen sus cordilleras por allá, es una cordillera muy pequeña. Y los Apeninos que quedan atravesando toda la península itálica, que es lo que es el país que se llama Italia, obviamente. Y los montes Urales, que son los montes que son la barrera o el límite natural entre Europa y Asia. Listo, eso es lo que tenemos acá como cordilleras importantes.
Y acá tenemos en este otro mapa, tenemos las penínsulas. ¿Alguien sabe lo que es una península? ¿Alguien por ahí una idea qué es una península? ¿Cuál es la parte más norte de Colombia? ¿Cuál es el departamento que está más al norte? Profe del Norte de Santander. No, más arriba. Eso nos falta estudiarlo también este año. Ahora tenemos que hacer el mapa de Colombia, lo hacemos en noveno también. Pero es César, La Guajira. La Guajira, muy bien, ¿cierto? Entonces, la Guajira es como una punta, ¿sí se han dado cuenta? Es como una punta, ¿cierto? Y entra al mar. Si lo tienen en mente, entra al mar. ¿Bien? Esa entrada al mar, a esas tierras que entran en el mar, las llamamos penínsulas. Entonces, si usted ve el mapa de Europa, se va a dar cuenta que tiene muchas puntas. ¿Sí lo están viendo? Muchas puntas. Puntas por todas partes. ¿Qué son esas puntas? ¿Cierto? Son penínsulas. Entonces, cada una de esas entradas de tierra al mar, ¿cierto? Tienen un nombre. Entonces, ahí las vamos a ubicar también. Entonces, lo van a ubicar con este mapa. Pueden buscar otros mapas, ¿cierto? Pero usted va a ejercitarse. Coge un mapa mudo, que ya lo mostramos, ¿cierto? Y ubica esos puntos. Si quieren, lo ponemos como tarea, es decir, que ustedes hagan el ejercicio y yo les califico por hacerlo. Si quieren, ¿de acuerdo? Si no quieren, simplemente lo estudiamos, ¿de acuerdo? Lo estudiamos, lo repasamos y dime, Carlos. El año pasado, pues desde que yo entré a bachillerato, Juan Gabriel siempre nos puso a hacer mapas. Eso, Pues claro. nos ponía a hacer 5 mapas y uno sufría haciendo esos mapas, calcándolos bien. Y es que así debe ser calcadito y todo, pero lo que les digo es, podemos usar unos mapas mudos, los pueden imprimir y pueden hacer el ejercicio de ubicar las penínsulas y ubicar lo que yo les estoy poniendo acá, ¿de acuerdo? Lo que les preguntaba, y es una consulta pues válida, ¿cierto? Decirles, si quieren, lo hacemos como tarea y ustedes así estudian. Si no quieren, pues estudien y yo simplemente les pregunto, ¿cierto? Pero la idea es como que ustedes piensen qué les parece mejor. Entonces, aquí hay una península, en las puntas grandes, península escandinava, ¿cierto? La península de Kola, la península itálica, que es el país que se llama Italia, la península ibérica, que es todo lo que es España y Portugal, es grande, ¿cierto? Y así, la península del Peloponeso, que es esta península donde está Grecia, por ejemplo, y así, entonces cada lugar, ¿cierto? Hay una serie de... Decimos entonces, otra característica de Europa es que es un continente peninsular, es decir, está lleno de penínsulas, ¿bien? Y voy a mostrarles otra cosita. ¿Estamos claros, muchachos, lo que estamos haciendo? Sí, profe. Bueno, entonces lo que quiero es que esta información que está ahí, nos ejercitemos, ubiquemos esos lugares y después en otra clase vamos a explicar, ¿cierto? Lo que esto significa, ¿cierto? ¿Qué significa para Europa tener todo esto? Europa es un continente que como tiene un relieve, ¿cierto? Unas montañas, saben que los ríos nacen en las montañas, pues Europa tiene varios ríos, no tiene muchos ríos, como nosotros que tenemos montañas más altas, como tenemos montañas más altas, nacen mucho más ríos en ellas. Eso está claro. Los ríos nacen en las montañas, ¿cierto? Como tenemos más montañas, aquí nacen más ríos. Ellos tienen menos, por lo tanto tienen menos ríos. Esos son los ríos más importantes de Europa, ¿de acuerdo? Esos ríos, yo les voy a dar una lista, ¿cierto? Y ustedes van a trabajar con ellos. ¿Qué van a hacer? Reconocerlos. Los ríos se dividen de varias maneras, ¿bien? Entonces, los ríos se dividen según su vertiente. ¿Alguien ha escuchado la palabra vertiente? ¿Qué significa vertir? ¿Alguien tiene la idea? Profe, no sé, por ejemplo, echar agua a un vaso. Eso, vertir agua, ¿cierto? Derramar algo, ¿cierto? Vertir es derramar o servir algo. Entonces, se llama vertiente porque es el lugar, ¿cierto?, donde el río deposita su agua. El río donde deposita su agua normalmente. ¿A dónde van los ríos, muchachos? Nadie sabe para dónde va el río.
Profe, no es al mar. Al mar, muy bien, claro que sí, con seguridad, muchachos, del río al mar, ¿cierto? ¿Qué está buscando el río? ¿Dónde llevar el agua? ¿Y a dónde la lleva? Pues al mar. Hay ríos, por ejemplo, que desembocan en otros ríos, ¿cierto? Entonces el río Medellín lleva sus aguas hasta otro río, ¿cierto? Pero el río Magdalena lleva sus aguas hasta el mar. Entonces, los ríos más grandes desembocan en el mar, o sea, los que están más cerca a la costa. Entonces, los demás ríos del país alimentan el río Cauca y el río Magdalena. ¿De acuerdo? Entonces, y llegan hasta el mar. El río Cauca lleva sus aguas hasta el Magdalena y el Magdalena las lleva hasta el Océano Atlántico, por ejemplo. En Europa hay varias vertientes, es decir, varios lugares donde los ríos llevan las aguas. Entonces, en primer lugar, el Océano Glacial Ártico. ¿Bien? Y por acá me voy a devolver. Entonces, voy a devolver por acá. Entonces, el Océano Glacial Ártico es el océano que está al norte de Europa, ¿cierto? Está frío allá arriba, ¿cierto? Más arriba, pues. Entonces, los ríos que van hacia allá, hacia ese mar, se llaman ríos de la vertiente glacial ártica, porque van para ese mar, ¿de acuerdo? ¿Está claro eso, muchachos? ¿Sí? ¿Sí o no? Sí, profe. El océano, hay una vertiente atlántica, de los ríos que llevan sus aguas hacia el océano Atlántico, ¿sí? Que son, te vamos a volver acá, nos devolvemos, te vamos a mirar. ¿Qué ríos llevan su agua hacia el océano Atlántico? Por ejemplo, ¿alguien puede leerme uno? Que lo vean ahí. Profe, se llama Río Shannon. Shannon, ¿dónde lo ves? Yo no lo estoy viendo. Ah, ok, listo. El río Shannon, que está allá en Gran Bretaña, ¿cierto? Deja sus aguas en el océano Atlántico, obviamente, ¿cierto? Y aquí abajito, por donde está el río Támesis, que también está allá en Inglaterra, lleva sus aguas hacia el océano Atlántico, lo mismo que el río Sena, el río Rin, ¿cierto? Los que están en la parte izquierda, ¿cierto? De la pantalla, ¿cierto? Son los ríos de la corriente o de la vertiente atlántica. ¿Sí está claro lo que es una vertiente, muchachos, entonces? ¿Lo Sí, entendimos profe. ahí? Muy bien, entonces hay otros ríos que llevan sus aguas hacia el mar Mediterráneo. ¿Alguien logra ver el mar Mediterráneo? ¿Lo ven por ahí? Sí, profe. ¿Dónde está? Profe, abajo, o sea, Al sur. abajo, exacto. Al sur, ¿cierto? Entonces, los ríos que llevan sus aguas hacia abajo, hacia el sur, y la dejan en el mar Mediterráneo, se llaman ríos de la vertiente mediterránea. Listo, entonces ahí vamos. Y ahí están los nombres de esos ríos. Y el Mar Negro, ¿cierto? Vamos a buscar el Mar Negro, a ver si alguien lo encuentra por ahí. ¿Me lo ven? Profe, sí, está un poquito más arriba del mar En el sur. Mediterráneo también. Muy bien, también está en el sur. Y miren que hay unos ríos que llegan hasta allá, ¿cierto? El río Dnieper, Dniester, el río Danubio, ¿cierto? Vamos a ver si es verdad. Mediterráneo, no, Mar, ¿qué? Negro, Dnieper, Dniester, Danubio, de los que yo leí, ¿cierto? Y hay otros que van hacia el mar Caspio. Con el mar Caspio tengo pues mis dudas porque el mar Caspio ya casi, muchachos, desaparece. Con el mar Caspio está casi que seco ya, pero hay ríos que van para allá, ¿cierto? Pero ese mar es un mar interior. Espero poder explicar algo más sobre él más adelante, pero ese río, el mar Caspio, pues es otra vertiente, ¿cierto? Que es el río más largo de Europa, que es el Volga, llega hasta ese mar, ¿bien? Y gracias a ese río, pues me imagino que no se ha terminado de secar. También hablamos acá de los climas de Europa, ¿bien? Entonces, ¿qué tipos de clima hay en Europa? Aquí están en la presentación, ¿cierto? En este material. Entonces, climas templados, climas fríos y climas subtropicales. Entonces, cada uno de esos climas tiene unas características. Bien, esas características están acá. Un clima oceánico es un clima, ¿cierto?, cercano a la costa, donde hay unas temperaturas frescas y llueve mucho, ¿cierto?, en la época de invierno. Pero el resto del tiempo, cuando no está lloviendo, pues es una temperatura pues, muy agradable, que es la región esta de... Vamos a ver dónde está el clima oceánico en Europa. ¿En dónde ven el clima oceánico? ¿En qué países? ¿Sí los identifican? Para eso es el mapa político, ¿cierto? Para saber qué países son estos. Los que están amarillitos, miren que es una gran parte del norte de España, norte de Portugal. ¿Cómo, Alison?
chiquitos. Son Hola, los que están como de color verde clarito tirando amarillo. eso es el primer No, color. no son los que... ¿Los que qué, hija? Profe, perdón, estoy desde mi celular y mi celular es súper malo. Entonces le estoy diciendo que no son los que están tirando como verde, amarillo, un poquito. Sí, el primer color donde dice oceánico, que es un color como amarillito claro, tirando un verde clarito también, ¿cierto? Que es la mayor parte del continente, es un clima oceánico, es decir, el viento del océano Atlántico, ¿cierto? Le da un clima como agradable, ¿cierto? Como un clima fresco casi todo el año. Bien, también un clima continental, que es el clima que está más adentro, que no tiene influencia del océano, que es el que está en verde, que es ya el oriente de Europa, en la parte del norte y la parte de Rusia, que es una parte muy grande que entonces tiene otras características. ¿Cuáles son las características del clima continental? Dice temperaturas muy frías con precipitaciones escasas, quiere decir que llueve poquito y hace mucho frío. Bien, esas son las regiones donde eso pasa, las encontramos en un color verde. Bien, y luego viene un clima ahí que está como anaranjado, si lo ven. ¿Cómo se llama? Mediterráneo. Mediterráneo. Muy bien, el clima mediterráneo está determinado, ¿cierto? Por el mar Mediterráneo, por las brisas que lleva el mar Mediterráneo, ¿cierto? Inviernos templados, veranos calurosos, con precipitaciones irregulares, es decir, llueve de vez en cuando, no es fijo cuando va a llover. Listo, y ese clima está en el sur de Europa, ¿cierto? En todas esas, de hecho, se llama región mediterránea, lo que es Italia, España y Grecia, por ejemplo, y el sur de Francia, donde la gente como que pasa más bueno en Europa, ¿cierto? Que es como la parte más divertida, porque la gente va a la playa y la gente como que vive una vida muy bacana por allá. Camila. Profe, yo tengo una pregunta, pero no tiene nada que ver con el tema. Dale, no importa. Profe, mañana hay un encuentro a las 2:30. Mañana creo que sí, no estoy diciendo, no me acuerdo, pero que es posible. ¿Por qué, hermosa? No, profe, era la duda nada más. Igual ahorita les confirmo y les escribo en Classroom, listo, les confirmo si es mañana. Ah, ok, profe, gracias. Con gusto, gracias por preguntar. Entonces, clima mediterráneo, entonces aquí ya avanzamos en la presentación y miramos de qué se trata el clima mediterráneo, y ya lo miramos, ¿cierto? Eso es lo que vamos a hacer, muchachos, con esto, ¿cierto? Devolvernos y mirar dónde queda ese clima, ¿cierto? Luego viene un clima que se ve como moradito oscuro, ¿cierto? Que es el clima... Profe, ¿Cómo? Dímelo. o sea que esos son los que son más hondos. Son más, no, más fríos. Acá aquí lo que este otro mapa lo que muestra es que es más frío, ¿cierto? Y que es más caliente. O es diferente, una clasificación de temperaturas en cada región. Entonces, Europa tiene una región donde hace un clima continental, una región donde hay un clima mediterráneo, una región donde hay un clima oceánico, ¿cierto? Es las temperaturas y la lluvia, ¿cierto? Que es lo que constituye el clima. La temperatura, la lluvia, la brisa, ¿cierto? Todas las cositas influyen en el clima. Entonces, ¿cuál es el moradito oscuro? ¿Cómo se llama? Polar. Polar, muy bien. Y si se llama polar, ¿cómo es? Profe, requete súper mega frío. ¿Cierto? Entonces, ¿dónde está? En el norte de Europa, cerca al polo norte, ¿cierto? Uno se imagina, pues, que obviamente es muy frío, ¿cierto? Entonces, es un invierno muy largo, me imagino yo, ¿cierto? El clima, espérenme, voy para atrás, para adelante. En el clima polar, ¿cierto? Frío todo el año, con poca precipitación, y las precipitaciones que hay son en forma ¿de qué? De nieve. De nieve, ¿ok? Eso es una precipitación, ¿cierto? La nieve, el granizo, el agua, todo eso se llama precipitación. Y hay otro clima, el último clima que vemos acá, ¿cómo se llama? Profe, alta montaña. De alta montaña. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cómo creen ustedes que sería ese clima de alta montaña? Que también es frío También es frío. ¿Por qué? porque están en montañas. Porque es muy alto, ¿cierto? Profe, yo diría que... ¿Cómo, Camila? Profe, no, yo iba a decir que creía que de pronto por estar en montaña sería un poquitico más húmedo. Pues eso es posible, humedad sí, pero el tema es que sí es frío, ¿cierto? Entonces es un frío que no depende de la posición del lugar, o sea, sino de la altura.
¿cierto? Como acá en Colombia. Recuerda que a mayor altura la temperatura es menor. ¿Sí está claro? Pues cuando se está en la costa, ¿cierto? Es más caliente porque es más bajito, ¿cierto? A medida que subes, la temperatura se va enfriando. Entonces, ¿dónde encontramos esta temperatura de alta montaña? Miren los pedacitos que tienen ese color, que es un morado clarito, ¿cierto? Son las partes más altas de esas montañas que vimos al principio. ¿Sí está claro, muchachos? Las partes más altas de las montañas, ¿cierto? Constituyen o cuentan con un clima de alta montaña. También hay un clima subtropical que es muy escaso, ¿cierto? Que es el naranja más oscurito, ¿cierto? Que es ya como en el sur de Europa, que ya es un poquito más irrelevante porque no es tan importante para este continente. ¿Bien? Aquí no se encuentra. Bueno, vamos a ver qué más hay por acá. Vámonos por acá. Un segundito. Bien, entonces volvemos al material que les compartí al principio, que es el material que tienen allá en su Classroom, que es estas dos presentaciones que acabo de mostrarles y el video sobre la geografía de Europa, que tiene todo esto que les estoy diciendo con un poquito más de detalle y con una voz más divertida o una persona más dinámica que yo, ¿cierto? Por eso está la presentación, las dos presentaciones y el video, ¿de acuerdo? ¿Qué quiero que aprendan de estos muchachos? Ya aparte de lo que acabamos de mencionar acá, hoy aprendimos que era un mapa mudo, aprendimos que era un mapa político. ¿Sí quedó claro todo eso, muchachos? Sí, profe. El mapa del relieve, ¿cierto? Es diferente, son mapas diferentes. Esos mapas, entonces, ¿qué opinan ustedes? ¿Quién está de acuerdo en que evaluemos la estudiada de esto? Es decir, penínsulas, mares, ¿quieren que hagamos una actividad con eso? ¿O simplemente quieren que lo evaluemos? ¿Qué opinan ustedes? Les pongo la actividad. Profe, pero si es una actividad, ¿cómo sería? No, pues una actividad, yo les pongo en clase una tarea, le digo, bueno, hacer un mapa ubicando estos puntos, ¿cierto? Eso sería todo, ¿cierto? Para que se entrenen, pues, porque igual se los voy a evaluar. Entonces, ustedes dirán si se obligan a estudiar o no. ¿Qué opinan? Nadie está opinando nada, yo después decido, no sé, lo que ustedes Pues, quieran. profe, porque si igual lo va a evaluar, pues mejor. Entonces es mejor que ustedes, levanten la manito quien está de acuerdo con Caro, y yo ahí tengo una idea. Bueno, hay varios, 3, no la bajen, a ver quiénes suman. Bien. Porque, por ejemplo, profe, yo siempre he trabajado con mapas políticos por el tema de la ONU y todo eso. Yo nunca entendí, o sea, yo simplemente copiaba y pegaba y pensaba, pues, que ya, pues, que eso era todo lo que tenía que hacer y nunca entendía, pero con eso uno puede aprender. De acuerdo. ¿Sí? Entonces, bueno, para que aprendan, entonces yo les voy a poner la especificación exacta de qué quiero que hagan. Háganlo con calmita, ¿cierto? No va a ser algo de afán, para que nos vayamos aprendiendo las penínsulas, los mares, los ríos más importantes. Yo les doy una lista y ustedes hacen su mapita, ¿cierto? Ubicando todo eso, y se los califico también para que les quede como una valoración del ejercicio y puedan después hacer su evaluación. ¿Les parece bien así? Sí, profe, y además que Profe. haciendo la actividad para la próxima estaremos más especializados en eso. Muy bien, ese es el argumento. Gracias, Elianis. Muy bien, Caro iba a decir otra cosa. No, ahora. No, profe. Bueno, muchachos, entonces eso es todo, ¿cierto? Lo que quería compartirles hoy, ¿cierto? Como algunas generalidades de este clima, de este relieve europeo, para que lo tengan en cuenta y lo vayamos aprendiendo. Listo, vamos a compartir igual la grabación con los demás muchachos para que entiendan de qué hablamos y ya les publicaré también la actividad respectiva. ¿Estamos claros ahí, muchachos? Sí, profe. Listo, pues muchachos, entonces muchas gracias por conectarse, muchas gracias por estar acá, por la buena actitud y la participación, y nos vemos mañana si Dios quiere, ¿cierto? Y bueno, Chao. estén pendientes de chat para cualquier... Chao, profe. Muchas